Hola a todos. En esta presentación vamos a hablar del concepto de espacios vectoriales. Para eso, vámonos directamente a la definición, que es bastante simple, un poco larga. Ya se va a dar cuenta bajo qué condiciones un conjunto se puede definir como un espacio vectorial, pero la verdad es ir, digamos, demostrando esta cantidad de propiedades que se deben cumplir. Bueno, ahí tenemos la definición. Dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos. Realmente estos objetos se van a llamar vectores. Ahora, aquí un poco de cuidado. Vamos a hablar de vectores porque estamos dando la definición de espacio vectorial, pero para ejemplos más concretos, estos vectores podrían ser polinomios de un cierto grado, podríamos trabajar con matrices de un cierto orden, conjuntos de funciones. La verdad que tenemos una gran variedad de posibilidades de definir este concepto, comillas, de vectores. No son vectores en términos como de física, son, insisto, matrices, funciones, n-uplas. Pero lo importante es que para el concepto de espacio vectorial los elementos o objetos los vamos a llamar vectores, en el que se han definido dos operaciones. Entonces, primera cosa importante, estamos en presencia de un conjunto, no vacío obviamente, tiene vectores dentro de su definición, y tenemos dos operaciones. Una es la suma. En el fondo, si mantenemos la misma definición de arriba, aquí vamos a sumar vectores. Pero insisto, posiblemente sumemos matrices, sumemos polinomios, sumemos n-uplas. Y una segunda operación que es el producto por un escalar. ¿Sí? El producto por un escalar, que es lo que se acostumbra a llamar la ponderación. Resumamos entonces. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos. Esos objetos los vamos a llamar vectores, y en ese conjunto se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar. Y acá abajo tenemos la nomenclatura clásica para definir lo que es la suma con el símbolo suma. Y aquí otra cosa a mencionar, la suma que ustedes conocen generalmente para este tipo de ejercicios que vamos a ver en clase principalmente, no es la misma suma cotidiana que uno ha trabajado quizás toda la vida, ¿no? Van a aparecer diferentes tipos o diferentes definiciones de sumas especiales o ponderaciones especiales. Pero lo importante es que tenemos la nomenclatura clásica de lo que es la suma de vectores, U más B, y aquí tenemos la ponderación. Esta es la ponderación. El alfa es un escalar, que generalmente lo vamos a notar como un número real, y el U es el vector o el objeto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es multiplicando un vector por un escalar. Así se obtiene o así se define la segunda operación para llegar a poder decidir si este conjunto es o no es un espacio vectorial. Y lo que les comenté al comienzo de la grabación, con estas operaciones se deben cumplir los siguientes axiomas, ¿ya? Y esta es la parte, digamos, bien importante de la definición. Insisto, un conjunto no vacío, formado por vectores, y dentro de ese mismo conjunto tenemos dos operaciones, la suma, que es una, y la segunda es la ponderación, que corresponde al producto de un escalar por un vector. Ya, acá tenemos, vamos borrando ahí lo que vamos en la presentación anterior. Ya, acá tenemos las primeras cinco axiomas que debe cumplir este conjunto o este espacio para convertirse o que tenga la categoría de espacio vectorial. En la primera tenemos dos vectores, los sumamos y el resultado de esta suma tiene que ser un nuevo elemento del mismo conjunto. Es lo que se llama la clausura, cerrado con la suma, ¿ya? La suma que se define al momento de ya atacar un problema más específico. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice la primera operación? Que la suma de dos vectores debe ser un vector del mismo conjunto, ¿ya? Si tengo un conjunto S y de ahí, de ese conjunto, extraigo dos vectores o dos elementos y los sumo, la idea es que el resultado también esté contenida en el mismo conjunto, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir algo un poquito errado, pero si yo tomo dos matrices de un cierto orden y las sumo y me da otro orden, ese conjunto no es cerrado, ¿ya? Debe mantener el mismo orden de la matriz. Entonces, la primera operación es la clausura. La segunda es la operación conmutatividad, que si ustedes suman en ese orden, nos debería dar lo mismo si el conjunto llegara a ser espacio vectorial en ese orden. O sea, U más B debería ser lo mismo que B más 1, que generalmente se van a cumplir, ¿no?
La tercera axioma que debemos comprobar es la asociatividad. ¿Mm? Que recuerden que simplemente este movimiento especial de los paréntesis. En la primera parte de la igualdad, primero sumamos los dos primeros vectores y el resultado de esa suma después se le ataca con el tercer vector. Y debe ser lo mismo que dejar fijo el primero y sumar los dos siguientes. La famosa asociatividad que ustedes también la han visto en alguna parte de sus ramos de matemáticas. El cuarto axioma es la existencia del vector nulo, ¿ya? Que lo vamos a denotar 0 sub b. No estoy diciendo que el vector nulo es el 0, va a depender mucho de la operación suma que se defina. Lo importante es que este vector nulo debe cumplir la clásica propiedad del vector, que cuando ustedes toman un cierto vector y le suman el vector nulo, el vector debe quedar fijo. ¿Mm? Ojo con respecto a la suma. ¿Ya? Sub B es la notación, insisto. Esa es la notación para definir el vector nulo, pero puede ser la matriz nula, un polinomio nulo o algún cierto espacio con cierta característica de objeto. ¿Ya? Y el 5, que claramente está ligado con el 4, es que para todo vector en B, siendo el B el candidato a ser espacio vectorial, vamos a ver si existe el opuesto, que se denota de esta forma. Tampoco estoy diciendo que el vector siempre hay que asignarle un signo negativo al comienzo, con respecto al vector inicial, pero lo que debe cumplir este vector opuesto es que cuando ustedes toman ese vector fijo, que es ese, y le suma, porque estamos con la operación suma, su opuesto, nos tiene que dar el neutro, o el vector nulo, ¿ya? Que es el mismo que está acá. Pero es la clásica definición de inverso de ti. Acá tenemos las primeras 5 propiedades que debe cumplir un espacio para convertirse en espacio vectorial. Clausura, conmutativo, asociativo, la existencia del vector nulo y la existencia del vector opuesto. Estas se tienen que ir mostrando de a poco, ¿no? Ya, las otras 5 están más ligadas con la ponderación. La primera nos dice que el producto entre un escalar y un vector debe ser un elemento del vector. Es como la clausura con la suma, ¿no? Pero aquí estoy diciendo que la ponderación es cerrada. En la 2 tenemos una especie de distributividad. Bueno, más que una especie, es una distributividad porque en el fondo tengo acá una suma de vectores, lo estoy ponderando con un escalar, y si este axioma se cumple, lo que debe pasar es que el producto de alfa por u más alfa por b me da justamente el lado izquierdo de la igualdad. ¿Qué diferencia hay con la 3? Que son bastante parecidas. La diferencia es que este es un escalar, lo voy a llamar R, y este es un vector. En cambio, la propiedad 3, esto es un real, y este es un vector. Entonces, también es una distributividad, pero es una distributividad por la derecha con respecto a un vector. En cambio, la propiedad 2 es una distributividad con respecto a un escalar. Entonces, acá en el fondo se multiplica ese con ese, y ese con ese, y se me da el mismo resultado del concepto del paréntesis, la propiedad se nos cumple. Son bastante parecidos, pero ojo, mucho cuidado con recordar que esto es un vector y esto es un escalar. Ponderado por su respectivo alfa o su respectivo b o v. La propiedad 4 también es una especie de asociatividad porque estamos aquí moviendo el paréntesis, pero cuidado, acá tengo un escalar, un vector que está ponderado. Entonces, en el lado izquierdo de la igualdad estoy primero resolviendo beta por b y la respuesta la multiplico por alfa, y la derecha me dice que primero multiplique los escalares y el resultado lo multiplico por el vector. Si esa igualdad se cumple, hemos comprobado también la propiedad número 4. Y la propiedad número 5 nos dice que 1 por b es igual a b, que se ve bastante lógica, pero lo que tenemos que nosotros determinar al momento ya de trabajar con algún ejercicio es buscar este 1, ¿ya? Que pasaría a ser como el neutro multiplicativo, ¿ya? No estoy diciendo que siempre va a ser el 1, porque va a depender del tipo de espacio que tenga, el tipo de operación que se defina, y a partir de ahí uno empieza a buscar estos elementos que visualmente puede que se vean bastante simples, pero no estoy diciendo que es el 1 como el número 1, ¿ya? Ya, los axiomas se deben cumplir para todos los vectores u, v, w en B, y alfa y beta son escalares, que es lo que hemos estado señalando en cada una de las 10 axiomas que tenemos que ahí comprobar. Si los escalares son números reales, diremos que v o b es un R espacio vectorial. Generalmente uno define el espacio de esta forma,
hace referencia a que hemos comprobado las propiedades de espacio vectorial, y aquí damos hincapié dónde se extraen las constantes. Esto podría ser un C como complejo, espacio vectorial, pero estamos trabajando generalmente con escalares reales, y vamos a decir que, dadas las 10 propiedades que se satisfacen, ese espacio es un R espacio vectorial, donde R es donde se extraen las constantes, los alfa y los beta, para ir comprobando los 10 acciones. Ya. Con esas 10 propiedades se comprueba que ese espacio, que inicialmente era un candidato a convertirse en espacio vectorial, es realmente un espacio vectorial. Ya. Acá tenemos, coloqué 3 ejemplos clásicos de espacios vectoriales. El primero son n-upla, es una n-upla. Bueno, aquí este es un x sub i. ¿Sí? Cada componente es un número real. Como que yo tuviera R2. R2 está formado por los pares ordenados x, y, donde x y y son números reales. Ese, por ejemplo, es R2, que es el conocido plano cartesiano. ¿Mm? Bueno, R a la n es un espacio vectorial. Es un R espacio vectorial. Otro ejemplo que coloqué aquí son las matrices de orden 2×3 con coeficientes en los reales. ¿Sí? Recuerden, cantidad de filas y cantidad de columnas. También es un espacio vectorial. Es un R espacio vectorial. Y acá tenemos R sub 2 de X, es una notación que vamos también a trabajar en este semestre, que se define como los polinomios de grado menor o igual a 2. Por ejemplo, en este espacio podríamos definir este polinomio, 3x cuadrado más 5x más x. Ese es un polinomio o es un elemento, o comillas, es un vector dentro de este espacio. Hay infinidad de ejemplos de espacios vectoriales, pero por lo que más o menos los 3 clásicos que se acostumbran a trabajar, n-uplas, matrices, habría que tener cuidado con el orden, aquí coloqué 2×3, y polinomios. Y también habría que tener ojo con el grado, y está, digamos, mencionado por ese subíndice que se encuentra justamente en la R. ¿Ya? N-uplas, matrices, polinomios. Son los clásicos ejemplos de espacios vectoriales. Ya, acá tenemos un ejercicio, no lo voy a hacer completo, voy a dejar varios de las axiomas para que ustedes lo vayan ahí comprobando, pero quiero hacer 2 cosas. Una, en el fondo, es explicarle que las operaciones que uno va definiendo son especiales. Y en este caso tengo el conjunto de los números reales positivos, y aquí están las 2 operaciones. Aquí estaría la suma, y aquí estaría la ponderación. Ese símbolo que está acá va a corresponder a esta suma especial que le vamos a asignar a los elementos de este espacio. ¿Cómo se define esa suma especial? Como el producto de sus números. Por ejemplo, si yo tengo 3 suma con 5, esto me da 15. Porque aquí me dice la operación suma especial que multiplique cada uno de sus elementos. 3 por 5, 15. ¿Ya? Y abajo tengo la ponderación. Acá tengo el escalar, que es real. Y acá tengo el vector sobre ese espacio, al cual les vamos a aplicar las propiedades de espacio vectorial. ¿Y cómo se define esta operación especial ponderación? Es x elevado a alfa. O sea, por ejemplo, si tuviéramos que calcular la ponderación entre el 4, operación o ponderación con 5, esto sería 5 elevado a 4. ¿No? Este vendría siendo el alfa, este vendría siendo la x. Y la operación es x elevado a alfa. Y habría que resolver ese cálculo 5 a la 4. Así que es importante que en gran parte de los problemas se les entrega estas operaciones especiales y ustedes tienen que trabajar tal cual como están definidas. En este caso, la suma especial, como es, producto de sus elementos, y esta ponderación especial es x elevado a alfa. Y la pregunta es, demuestre que R más con estas operaciones es un espacio vectorial real, o un R espacio vectorial. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, comprobar las 10 propiedades. ¿Sí? Pero como les comenté recién, vamos a meter un poquito de lápiz rápido a 2 de ellas. Simplemente vamos a probar que es conmutativa. La operación conmutativa, recuerden que nos decía que x más y debería ser igual a y más x. Pero ahora la operación suma es nueva. ¿Cómo es la operación suma especial? Se multiplican los elementos. Así está definido. Entonces, esto es lo que tenemos que comprobar, esta igualdad.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el lado izquierdo de la igualdad, y voy a aplicar la suma especial, que es x por y, pero x por y, cada uno de ellos son números reales, positivos, y los números reales son conmutativos. O sea, si ustedes multiplican 3 por 5, lo mismo que multiplican 5 por 3. Así que acá tenemos la conmutatividad asociada con los reales positivos. Y si yo sé que x por y es igual a y por x, y y por x lo puedo reescribir con esta operación suma especial, hemos llegado a que y por x es y suma especial con x. Y la propiedad se cumple. ¿Ya? Finalmente, estos problemas desembocan después en propiedades conocidas. Esta es una propiedad súper hiper conocida de conmutatividad en los números reales. Entonces, hemos partido de esta parte y hemos llegado a la parte derecha. O sea, hemos comprobado que la suma especial es conmutativa. Una de las 9 propiedades que tenemos que, digamos, comprobar, demostrar. Y la otra que quise colocar o presentar es la del vector nulo. ¿Qué decía el vector nulo? Que x más el vector nulo, que lo llamamos 0 sub b, nos tiene que dar justamente x. Entonces, ¿qué hago? Pongo el u, el vector, este es el vector nulo, ¿sí? Ese es el vector nulo, lo tengo definido, y el vector que debe quedar fijo. Esa es la definición de vector nulo. ¿Ya? Era b más vector nulo igual b. Este lo llamé u, a este lo llamé i, queda fijo, y la operación es suma especial, suma con un circulito. Así fue definida esta nueva operación suma. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Bueno, muy simple. Trabajo esta parte con la operación que me entregó el problema al principio y coloco u suma especial con i, es u por i. Se multiplican los elementos. Pero esto me tiene que dar u. Lo igualo a u y resuelvo, comillas, esta ecuación. Y si ustedes tienen u por i igual a u, la única posibilidad de que esto sea cierto es que el i sea 1. Que fue justamente la conclusión. O sea, tenemos la existencia del vector nulo. Y no fue cero, ¿no? En este caso, con esta operación especial que hacía que los elementos se multiplicaran, nuestro vector nulo pasó a ser el 1. ¿Ya? Este 1 hace que esta operación sea cierta. O sea, cualquier número que yo coloque acá y lo quiera dejar fijo con esta nueva operación, ese elemento que me permite que esta igualdad sea cierta es justamente el 1. Y nada más que el 1. Y ahí tengo dos verificaciones de los 10 axiomas que ustedes tienen que comprobar. Les dejo de ejercicio los otros 8 van a cumplir. Dado los 2 que comprobé, más los 8 que ustedes van a comprobar, tenemos los 10 totalmente comprobados y podemos verificar o concluir, mejor dicho, que R más, con estas operaciones especiales, es un R espacio vectorial. Bueno, esto vendría siendo la definición de espacio vectorial con sus 10 axiomas, sus 10 comprobaciones. Insisto, puede ser un problema bastante largo en términos de ir comprobando una tras otra, pero lo más importante es que tengan muy bien definidas las operaciones, que trabajen con las operaciones que el problema me entregue.